Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal nuevamente. Si es la primera vez que ingresas, te informo que tenemos tutoriales paso a paso de prendas que pueden resultar de gran interés para ti. En esta ocasión te muestro cómo hacer una linda bolsa de tela de mediana capacidad sin cierre ni botones. Podemos cortar este bolso directamente en la tela, pero te voy a mostrar cómo hacer el molde de la parte principal de la bolsa por si deseas hacer más para vender o para regalar, ¿sí? Aquí ya tengo un rectángulo, ¿sí? En una hoja de papel. Este rectángulo mide 40 centímetros de alto por 35 centímetros de ancho. Ya incluye márgenes de costura. A lo alto vamos a doblar a la mitad, porque las esquinas que están en la base las vamos a redondear un poquito. Mira, aquí justo en las esquinas vamos a entrar 4 centímetros en la base, colocamos un puntito y también subimos 4 centímetros y marcamos otro puntito. Con nuestra curva unimos ambos puntos, así. Y cortamos el sobrante de papel. Listo, te tiene que quedar así el molde. De esta pieza tienes que cortar 2 en tela principal y 2 en tela para forro. Incluimos también 2 piezas de entretela. Mira, para las asas de la bolsa y también para el holán no vamos a hacer molde. Te voy a decir las medidas de lo que tienes que cortar en la tela. Primero las asas o tirantes, ¿sí? Tenemos que cortar 2 tiras de tela. Cada una tiene que medir 65 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto. De esta pieza tienes que cortar 2 en entretela y las tienes que fusionar. Ahora, para los pliegues que lleva por la parte exterior, vamos a cortar una tira de tela así bien larga, que tenga 9 centímetros de alto por 3 metros de largo, ¿sí? Porque vamos a hacer tablones. De esta tienes que cortar una y no tienes que fusionar entretela, únicamente en las agarraderas o asas. Aquí estoy utilizando una tela que se llama Shantuk Decoración. Mira, hay 4 capas de tela. Voy a colocar el molde y voy a cortar las 4 capas de una sola vez. Sujetamos con alfileres y no vamos a colocar márgenes de costura porque ya están incluidos. Recortamos las 4 piezas. Mira, aquí ya corté las 2 capas de tela principal, 2 capas que voy a utilizar para forro y 2 de entretela. Entonces nos vamos a quedar con estas. Por el revés de la tela tienes que fusionar la entretela. La vas a colocar así, el pegamento tocando el revés. Ahora vas a colocar una hoja encima y con la plancha a temperatura bajita o media vas a fusionarlas. Colocas una hoja de papel para que no se vaya a quemar la entretela. Mira, aquí ya está fusionada. Y lo mismo hacemos con esta otra. Aquí también ya tengo las asas para la bolsa y también la tira de tela que nos va a servir para holán. La he planchado a la mitad, ¿sí? Recuerda que tiene de ancho 9 centímetros, la tienes que doblar a la mitad y planchas por toda la tira. Estas son las asas de la bolsa. Si te fijas, ya coloqué la entretela. Entonces estas vas a doblarlas también a la mitad, no las vamos a planchar todavía. Y vamos a pasar costura recta por aquí, dejando 1 centímetro como margen de costura. Y con esta otra hacemos lo mismo. Mira, aquí ya sujeté ambas tiras con alfileres, entonces pasamos puntada recta por este lado, dejando 1 centímetro como margen de costura. Ahora nos vamos a traer esta otra. Mira, aquí ya la doblé a la mitad, entonces vamos a desdoblar únicamente para cerrar los extremos, ¿sí? Entonces vamos a cerrar esta parte de aquí, nada más. Y después volteamos al derecho. Es únicamente para darle el acabado en uno de los extremos. Una vez que cerraste uno de los extremos, mira, vamos a cortar el exceso de tela porque vamos a voltear al derecho. Listo, nos tiene que quedar algo así. Vamos a hacer separaciones de 2 centímetros o 2 centímetros y medio aquí sobre esta parte de la tira, ¿sí? Es donde está separado. Bueno, vamos a marcar así 2, 4, pueden ser 2 centímetros y medio si así lo deseas. Bueno, creo que no la alcanzas a ver, pero he marcado los 2 centímetros por toda la tira de tela, ¿sí? Ahora nos vamos a traer una de las capas que tenga entretela, ¿sí? Una de las capas principales de la bolsa. A partir de esta esquina vas a bajar 1 centímetro y medio y colocas una marca. Nos traemos nuestra tira de tela, ¿sí? Por donde la cerramos.
Los primeros 2 centímetros los vas a bajar así y lo colocas justo aquí en el filo de la bolsa. Sujetas con un alfiler. Entonces con los otros centímetros vuelves a doblar para que te quede un tablón del tamaño de 2 centímetros. Y así nos vamos sujetando por toda la orilla. Cuando llegues a la curva, solamente tratas de darle forma, ¿sí? Mira, aquí ya estamos llegando al otro extremo. Entonces, a partir de la esquina vas a dejar libre 1,5 centímetros, igual que en este lado. Entonces, aquí nos queda hacer el último tablón. Mira, doblo 2 centímetros y dejo 2 centímetros afuera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cortar en los siguientes 2 centímetros. Así. Pasamos, mira, vamos a doblar hacia afuera y vamos a cerrar por este lado, dejando 1 centímetro como margen de costura. Cortamos el exceso de tela y volteamos al derecho, ¿sí? Mira, aquí ya cerré este extremo de la tira de tela. Entonces hacemos el último tablón y lo vamos a dejar justo aquí donde queda el 1,5 centímetros. Así. Ahora vamos a pasar puntada recta por toda la orilla dejando 1 centímetro como margen de costura. Voy a retirar todos los alfileres, ¿sí? Porque ya cosí el holán a la bolsa. Mira, aquí ya cosí las asas, están por el revés y voy a retirar el exceso de tela. Lo mismo hacemos en las dos. Mira, con un seguro vamos a voltear estas tiras de tela al derecho. Ahora, vamos a planchar ambas tiras de tela, ¿sí? Y vamos a tratar de que la costura quede por uno de los lados, así. Mira, nos vamos a venir a los extremos y vamos a entrar 7 centímetros. Colocamos una marca y de este lado también. Entramos 7 y colocamos una marca. Nos traemos nuestras tiras de tela, ¿sí? Nuestros tirantes. Y mira, la costura tiene que quedar así, hacia adentro de la bolsa. Entonces, después de esa marca, colocas así tu tirante. Sujetas con un alfiler. Nos lo traemos así. Mira, aquí está la costura, tiene que quedar por dentro. Y ahora colocamos el tirante después de esta marca, después de los 7. Mira, nos traemos la segunda pieza que también tiene entretela y las vamos a colocar así, bien parejitas, que coincidan ambas esquinas, así. Y vamos a colocar los tirantes de la misma manera. La costura tiene que quedar hacia adentro. La colocamos de frente a la otra y sujetamos con nuestros alfileres. Y de este lado hacemos lo mismo. Ahora las vamos a colocar derecho con derecho de la tela, sin que se salgan los tirantes, así. Y vamos a sujetar únicamente por los costados y por la base de la bolsa, ¿sí? Sujetamos con nuestros alfileres. Y ten cuidado de no agarrar los tirantes, estos tienen que quedar aquí en el centro. Ahora vamos a pasar costura recta por estos 3 lados, dejando 1 centímetro como margen de costura. Nos traemos las 2 piezas que no tienen entretela y las vamos a colocar también, mira, derecho con derecho de la tela, así encarados. Y vamos a sujetarlos por los costados y por la base. Con nuestros alfileres también tienes que pasar costura recta, dejando 1 centímetro como margen de costura. Mira, aquí ya cosí la pieza del forro, únicamente vamos a dejar unos 6 centímetros sin coser, porque por ahí vamos a voltear la bolsa.
Entonces va a quedar esta parte abierta. La vamos a coser al final. Vamos a dejar así el forro con el revés hacia afuera. Mira, aquí se ven las costuras. Y nos vamos a traer la parte principal. Aquí también ya cosí por estos lados. Entonces vamos a comenzar a unir de este modo. Abrimos, ¿sí? Este es el revés. Abrimos aquí por la parte del derecho y hacemos que coincida con el derecho de la bolsa, ¿sí? Así que coincidan las costuras. Mira, aquí está la costura de la bolsa y aquí está la del forro. Entonces las vamos a unir así. Y lo mismo hacemos por este otro costado, que coincidan. Conectamos con un alfiler y nos vamos así por esta parte de la bolsa. De este lado hacemos lo mismo. Listo, mira, aquí ya las uní. Entonces vamos a pasar costura recta por aquí dejando 1 centímetro como margen de costura. Puedes dejar un poquito más porque recuerda que dejamos 1,5 centímetros, pero no tomes el 1,5 centímetros exacto. Vamos a dejar un poquito de espacio porque si no podríamos agarrar los 2 primeros tablones. Bueno, antes de voltear la bolsa, mira, aquí tenemos 2 costuras que son curvas, ¿verdad? Entonces vamos a quitar un poquito de tela, ¿sí? Un poco del exceso de tela y vamos a hacer unos piquetes. Mira, aquí ya uní ambas piezas, entonces por la abertura me voy a traer todo el bolso. Si necesitas agrandar esta abertura, pues lo haces, no importa porque la vamos a cerrar por dentro. Esta parte que quedó abierta del forro, mira, vamos a doblar el centímetro hacia adentro y vamos a coser por fuera, ¿sí? Toda esta abertura. Listo, ahora vamos a meter el forro. Vamos a sujetar con alfileres esta parte de la bolsa. Mira, aquí está la costura. Porque vamos a pasar un último pespunte, ¿sí? Por la parte superior. Pero tenemos que marcar bien esta costura de aquí. Y vamos a sujetar con alfileres. Así que no se desdoble. Mira, lo mismo hacemos de este otro lado. Aquí ya sujeté con alfileres, mira, es toda la entrada de la bolsa. Ahora, sin tocar los tablones, vas a pasar costura recta por aquí, dejando 1 centímetro como margen a partir de la orilla de la bolsa hacia abajo, así, 1 centímetro. Y, por ejemplo, como aquí está el tablón, pues rematas justo aquí en la costura y comienzas de este lado a coser, porque no tenemos que agarrar los tablones que están en la parte de arriba. Finalmente te tiene que quedar algo así. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Te veo en el siguiente. Bendiciones y mucho éxito.